Hoy es un día especial porque es el pórtico de las novenas jornadas que el Seminario Permanente Claudio Rodríguez hace, como saben, de manera bienal, y en esta ocasión tienen una morfología un poco atípica, es decir, en vez de comenzar como tal el jueves 24, que es cuando comenzarán, la naturaleza del eje sobre el que se va a tratar en las jornadas, que es la relación de la poesía con las otras artes, dio pie a que hiciéramos algo singular, que es esto que está empezando ahora. Bueno, que empezó ayer, realmente. Se nos ocurrió, nos pareció procedente en el seminario que, claro, hablando de la poesía y su implicación en otras artes, tuviéramos la ocasión de conocer de cerca el trabajo de Carlos Piñel. Carlos Piñel lleva 3 años trabajando con Antonio Gamoneda sobre poemas de Gamoneda, acogidos bajo el título Imaginario del Vértigo, y es una especie de conversación expresiva, cada uno desde su ámbito, sobre ese libro y sobre más cuestiones, que es de lo que venimos a hablar hoy. Ayer se inauguró la exposición de Piñel, que han tenido ustedes la ocasión de ver atravesando la sala, y eso se completaría hoy con la presentación de alguna forma de Imaginario del Vértigo, ese libro. Por lo tanto, entra de manera natural todo esto en lo que después, en las jornadas, trataremos con la participación de artistas, escultores, pintores, cineastas, que tienen a la poesía como uno de los constituyentes esenciales en su quehacer. Antonio Gamoneda, su trayectoria vital, y no solo vital, sino su poética, está expresada como debe ser, no solo en su propia poesía, sino en esos dos monumentos, desde mi punto de vista, que son los 2 tomos biográficos, autobiográficos, y no solamente eso, como Un armario lleno de sombra y La pobreza. Si habláramos de los premios, pues tendríamos que hacer aquí una retahíla demasiado larga, pero bueno, Premio de Castilla y León, Premio Nacional de Poesía, reconociendo un poco la poesía completa de aquel momento, Edad, en edición de Miguel Casado, Premio Europeo de Literatura en 2005, Premio Reina Sofía en 2006, también ese mismo año, Premio Cervantes. Eres un autor muy premioso, Antonio. Y libros como Sublevación inmóvil, Blues castellano, Descripción de la mentira, Lápidas, Libro del frío, Libro de los venenos, Arden las pérdidas, Cecilia, Canción errónea, todos reunidos bajo el título de Esta luz, en la editorial Galaxia Gutenberg. Bien, esto sería el pretexto biográfico que siempre hay que hacer para recordar algo que no hace falta recordar, porque todos sabemos delante de quién estamos, uno de los grandes poetas en lengua española del siglo XX. A mí me gustaría que empezara precisamente Antonio Gamoneda, que cuando le invitamos a estar aquí, dijo, por Claudio, ya sabes lo que haga falta. Sabemos la relación que tuviste con Claudio Rodríguez y lo que ha representado para ti, Claudio, como poeta. Y me gustaría que empezáramos por ahí, Antonio. Claudio Rodríguez. Para hablar de Claudio, tengo que llegar a una sencillez, a una verdad sencilla. Me falta un poco todavía. Si me lo permitís, voy a bromear 5 minutos, no más. Bueno, bromear, espero que no sea una picardía, sino una broma cariñosa. Y es que yo le tengo mucho cariño a Zamora a causa de algunos hermosos y aquí sí pícaros accidentes. La picardía podía estar por mi parte y voy a contar algo de eso. Yo debía tener poco más de 30 años y había una editorial fuerte, importante en León, que me encargaba guías de turismo. Bueno, algo salvo. Un dinero, no mucho, ciertamente, pero había que ganarlo, fuese como fue.
Y la primera que yo escribí, con todo el cuidado y todo el cariño, ciertamente, fue La Guía de Zamora. Bueno, claro, esto no resulta ni muy sorprendente, ni especialmente interesante, si no fuera que yo no conocía Zamora, yo no había venido a Zamora nunca. Pero, bueno, pues también como pude, y ocultando la picardía, tengo la sensación de que aquellos ancianos editores les daba un poco igual que conociera a Zamora yo, que no conociera incluso lo que dijera dentro del libro. Pero las cosas fueron así. Luego, hay otra anécdota zamorana, aunque indirecta. La Junta de Castilla y León había inventado los premios, valga la redundancísima, de Castilla y León, de casi todas las cosas. Bien, como es natural, y si no, ellos sabrían lo que hacían, y el primero fue para Miguel Delibes. Bueno, a todos nos pareció normal, excelente, pero a mí no me pareció normal que el segundo fuera yo. No estoy haciendo alardes ni de modestia ni de nada. Por casualidad hoy me encontré al presidente de Castilla y León de entonces, a Demetrio Madrid, que estaba en la misma posada que yo. Y le dije, Demetrio, todavía no estoy conforme con aquellas decisiones tuyas de Justino Burgos, que era el consejero de Cultura, y quizá de Ernesto Escapa también, porque era tan claro que, bueno, premiado Delibes, era absolutamente necesario para empezar a ser justos que el segundo fuera Claudio Rodríguez, que yo, antes de recoger el premio, se lo dije y se lo afeé, que os voy a decir a vosotros, paisanos de Claudio. Habrá, me imagino, su historia y su leyenda relativa a Claudio aquí. Claudio, a mí no es que me parezca, y yo tengo seguridad, quizá no debía, esas cosas es imprudente decirlas siempre, es imprudente, pero yo no tengo otra verdad. Yo sé. ¿Por qué lo sé? No me lo preguntéis. Que Claudio es el mayor poeta de la lengua castellana después de los años de Federico García Lorca. Punto. Hay espléndidos poetas, premios Nobel y todas las cosas. Yo creo que en el curso generativo de la poesía española, si se hace con rigor la mezcla de niño y de genio que era Claudio, hay que saltar desde García Lorca hasta él para pisar terreno firme de verdad. Os lo digo a vosotros porque sois paisanos de Claudio, un paisanaje que debiera alcanzar a todos, a todo el mundo, no a los zamoranos solamente. Siempre comenzamos las jornadas, no puede ser de otra manera, pues, en fin, casi cobijándonos bajo Claudio Rodríguez, y esta vez ha sido pues de esta manera, ¿no? Pero en realidad otras cosas nos tenían sujetos aquí, que era hablar de Imaginario del Vértigo, esa aventura que decíamos antes, compartida por un artista y un poeta. El libro, que existe como libro de artista, y como todo libro de artista, en él también se implican diferentes registros expresivos
para hablar de ellos a partir de ahora. No solo está el contenido que hay en el libro, o los contenidos, porque están también, y esto es lo importante me parece a mí, las relaciones que se establecen entre todo lo que interviene en ese libro, en un libro compartido, para que sea exactamente como es, ¿no? No hay, por lo tanto, expresiones aisladas, no las hay, pero sí que existe, y esto lo saben ellos y lo he aprendido de ellos dos, la soberanía de la autonomía. La soberanía de la autonomía. Es decir, ninguna de las dos expresiones, poemas o pinturas, son subsidiarias de la otra. En el libro los poemas se llegan a ver y las pinturas se llegan a oír. Sí, claro, sin duda. Bueno, voy a hablar de lo más cercano en el tiempo respecto a esta obra, porque Antonio y yo nos conocemos hace mucho tiempo, desde los años 70, precisamente por sus vínculos con el mundo del arte contemporáneo. En alguno de estos premios a los que yo me presentaba de joven, bienales y tal, él estuvo de jurado en más de una ocasión, porque es un gran experto en arte contemporáneo. Siempre ha estado rodeado, además, de grandes artistas contemporáneos, que no es mi caso, pero sí el de algunos otros de mis colegas, ¿no? Y a raíz de eso, hablo de los años 70, estando el de jurado, como decía, y algún premio que me dieron, pues nos saludamos o nos conocimos, y a partir de ahí iniciamos una relación que dura hasta hoy, que es que son casi 50 años, a raíz de uno de sus últimos libros que tú citabas, Canción Errónea. Aparece en uno de los poemas que aparecen ahí, pues lo escribe Antonio después de una visita, creo recordar, en Zamora, a mi estudio, donde estuvimos viendo la obra que yo estaba haciendo entonces. Se da un paseo por la ciudad, por Zamora, y bueno, escribió un poema que tenía que ver con esa obra, o no con mi persona, sino con la obra, con las circunstancias de ese encuentro con la ciudad y con mis pinturas en ese caso, ¿no? Bueno, pues a mí me emocionó, es un poema maravilloso. Ya había habido algún encuentro de este tipo anterior y me pareció, bueno, pues vuelvo a sumergirme en la lectura de este libro y me parece, como ya había hecho en otras ocasiones, con obras suyas, con escritos suyos y de otros poetas, pues empezar a trabajar pues esas sensaciones que te produce la lectura y a hacer unos bocetos, a hacer dibujos y a trabajar en unas pinturas. Y así se gestó un libro que él desconocía, que yo lo estaba haciendo, que fue Canción Errónea, lo titulamos, que fue una selección de 25 poemas con 25 pinturas mías. El proceso ha sido largo, ha sido, bueno, lo decimos así, pero ha sido muy complejo. Hemos tenido discrepancias, hemos tenido encuentros muy felices y acuerdos. Quizá ya más terminado todo el proceso, cuando ya se le estaba dando forma, ¿no? Yo puedo decir, para los que conocéis lo que son las ediciones, que sois muchos los que estáis aquí, que llegamos a hacer, si no me equivoco, 14 maquetaciones, es decir, la maquetación ya para imprimir al día siguiente. Y volvíamos a cambiar cosas. Antonio me decía, espera un momento, que son solo 3 palabras en este poema, os voy a cambiar. Esas 3 palabras nos obligaban a cambiar absolutamente todo el formato del libro, y eran otro montón de días. Bueno, así hemos estado. Yo también lo hacía, yo aprovechaba la coyuntura para seguir haciendo la obra. A mí me vino muy bien porque me obligó a centrarme, como hacía tiempo que no me centraba, de pintar pues, absolutamente todos los días, pues no sé, 6 horas, 8 horas, 10 horas o 12, o las que fueran. Por supuesto con intervalos, el día que no me apetecía o los días que nos marchábamos a este sitio al otro y rompíamos un poco con ese proceso, ¿no? Y esta es la obra, sí, bueno, en líneas generales que podéis ver ahí. ¿Cómo vives tú que toda tu obra poética está atravesada por menciones artísticas? Aparece Bela Bartók en un momento dado, aparece Vermeer, aparece Bruegel, aparece Amancio. ¿Cómo vives tú esa inmersión de la poesía en otras artes y cómo lo has vivido en este caso? El mundo de cada uno de ustedes no lo define, pero lo vive. Como decía Tomás, esa manera de entender
la realidad, que no consiste ni en programarla, ni en teorizarla, ni siquiera en extender un proyecto realizador, sino que es la advertencia de un crecimiento pasional para empezar, ¿no? La advertencia de unas realidades que algunas están en nuestras manos inseguras. Digo inseguras porque no llevan programa tampoco. Y además nadie puede asegurar que no fue ahí. Un entendimiento de la realidad sin la sabiduría ordenada y explícita que se puede tener un científico de su parcela de la realidad científica. Entonces, ¿qué ocurría? Que nosotros teníamos que buscar nuestra contradicción o nuestra aceptación recíproca de realidades inesperadas. Estaba en el libro, pero estábamos viviendo el libro. Yo he escrito algunos libros, no me acuerdo nunca de cuántos, no son demasiados, y Carlos, pues ahí afuera está su pintura, y aquí, mucho más cerca, en una ocasión realmente hermosa, porque tiene su historia y su desembocadura, que empieza esa desembocadura a producirse con sus meandros ahora mismo, y tenemos que celebrar la llegada al mar. Permitidme la imagen que puedo leer de este libro, que en unas ocasiones nos proporcionó cansancio, en algunas otras impaciencia, en otras confianza en que estábamos en un camino aceptable. Y eso, hablando de nosotros solo, pero en el entorno del libro también estaban sus realizadores físicos, como son Xavier y su chica, tan artesanos increíblemente pacientes, al menos conmigo. Que bien sé lo que les hice, lo que les castigué sin querer, así fue sin querer a todos ellos. Entonces, a mí me parece un auténtico logro que podamos hablar de un libro como se puede hablar de una vida, de sus fracasos provisionales, de sus dudas, de la superación de todo esto. Y además, unos editores esperando 3 años a ver si nos poníamos de acuerdo. Estábamos de acuerdo, pero no sabíamos que estábamos de acuerdo o queríamos tener un acuerdo mayor. ¿Quién lo sabe? Estábamos viviendo el libro. El primero que quería leer es uno brevísimo, que se titula Piñel. Vi palomas, vi sus alas temblando entre cenizas y cristales. Vi frutos de bronce, su gravedad prendida de las ramas inmóviles. Vi la pasión giratoria de los pájaros sobre la máquina azul de la alegría. Vi aún la geometría ardiente del relámpago y lenguas de obsidiana desgarrando sílices y cuarzos depositándose en las selvas volcánicas. En la fiesta final ardió la púrpura del último jardín. Desfallecieron las cifras del relámpago y se inmovilizaron las palomas. Luego se desprendió el bronce de las ramas inmóviles.
la edad del hierro. Has averiguado tu edad del hierro. Te habitas, pero te desconoces. Apenas te paras a escuchar cómo late tu corazón. Mientras tanto, la grasa y el olvido entran a tus venas y se calcifican. A veces cuelgan de tu boca sílabas negras. Con escasa frecuencia recuerdas desempeños, consideras el hígado inflamado por la tristeza o te reconoces huérfano, no sabes de quién. Podrías cesar ya, pero se diría que lo temes. Tampoco vuelves mucho a tus asuntos y apenas te alteran la ira y la piedad. Poco más hay que decir de ti, prótesis, contracciones y reliquias, que algunas fueron un día pertenencia de los suicidas. Estas prendas y extravíos son los que yo digo edad del hierro. Pudo ser cualquiera otro nombre, pero también digo tú cuando debo decir yo, o hablo del hígado pudiendo callarme con idénticos resultados. No tengo nada más que anotar. Todo es comprensible y al mismo tiempo es también incomprensible. Análogamente, todo es cierto e incierto. Sin embargo, tú, es decir, yo, amas cuanto has perdido. Así, que es de la manera más hermosa. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a ustedes por haber venido a este acto inaugural y tan especial. Muchas gracias.